La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba revisando las últimas diapositivas de mi presentación cuando vi el nombre de mi jefe en la pantalla del móvil. Richard nunca llamaba después de las 5, así que supe inmediatamente que algo pasaba. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. No hubo hola. No hubo contexto. Solo esa frase seca que hizo que mi estómago se encogiera. Llevaba 3 semanas preparándome para la conferencia de San Francisco. 3 semanas durmiendo poco, ensayando cada transición, anticipando cada pregunta técnica que pudieran hacerme desde el público. Esta no era una presentación cualquiera. Era el escenario principal de TechCloud Summit, el evento más importante del año en nuestra industria. Y yo iba a presentar nuestro caso de éxito más relevante. Cómo habíamos migrado la infraestructura completa de Global Retail Corp a la nube. $4.700.000. Ese era el valor del contrato. El más grande en la historia de nuestra empresa. Y yo había diseñado cada componente de esa arquitectura. Subí las escaleras hasta el 3er piso intentando mantener la calma. Quizás Richard quería revisar algo de la presentación. Quizás había algún cambio de último minuto en la agenda del evento. Quizás el cliente había pedido añadir información adicional. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Entré. Richard estaba sentado detrás de su escritorio, con esa postura rígida que adoptaba cuando tenía que dar malas noticias. A su lado, de pie, estaba Marcus. Marcus con su traje gris impecable y su sonrisa de medio lado que siempre me había parecido condescendiente. Siéntate, dijo Richard, señalando la silla frente a él. Me senté. Marcus no se movió. Hemos estado revisando la logística de San Francisco y hemos tomado una decisión. Marcus va a hacer la presentación. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro tardó unos segundos en procesarlas. Parpadeé. ¿Perdón? Marcus presentará el caso de Global Retail en la conferencia. Tú le pasarás toda la documentación esta noche para que tenga tiempo de familiarizarse con el contenido. Miré a Marcus. Él seguía con esa sonrisa. Pero, yo diseñé ese proyecto. Llevo 3 semanas preparando esta presentación. El cliente espera que sea yo quien esté en el escenario. Richard suspiró como si mi comentario fuera un inconveniente menor. Esto no es personal. Es una decisión estratégica. Global Retail es nuestro cliente más importante y necesitamos proyectar la imagen correcta en ese escenario. ¿La imagen correcta? Necesitamos proyectar autoridad técnica. Liderazgo. Necesitamos que el público vea a alguien que encarne esos valores desde el momento en que sube al escenario. Hubo un silencio. Y entonces lo entendí. ¿Me estás diciendo que no puedo hacer mi propia presentación porque soy mujer? Richard levantó las manos en un gesto defensivo. No pongas palabras en mi boca. Esto no tiene nada que ver con género. Tiene que ver con percepción. Con presencia ejecutiva. Marcus tiene más experiencia presentando en eventos de este calibre. Marcus lleva 2 años en la empresa. Yo llevo 7. Marcus tiene experiencia en consultoría estratégica. Yo construí esa maldita arquitectura desde cero. Richard se inclinó hacia adelante, endureciendo el tono. La decisión está tomada. No es negociable. Marcus hará la presentación y tú le darás todo el soporte que necesite. ¿Está claro? Me quedé mirándolo. Buscando alguna señal de duda, algún resquicio de reconocimiento de lo absurdo que era todo esto. Pero sus ojos estaban fríos, decididos. Esto no era un error. Era deliberado. Marcus finalmente habló. Oye, entiendo que debe ser frustrante. Pero piénsalo así. Tú hiciste el trabajo técnico, que es lo más importante. Yo solo voy a contar la historia. Seguirás recibiendo todo el crédito interno. Esa frase. El crédito interno. Como si el reconocimiento dentro de estas 4 paredes valiera algo cuando tu jefe acababa de decirte que no eras lo suficientemente buena imagen para representar tu propio trabajo. Me levanté despacio. ¿Algo más? Necesito las diapositivas y las notas técnicas en mi correo antes de las 10 de la noche, dijo Marcus, todavía sonriendo. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas y una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. En el pasillo, un par de compañeros me miraron y desviaron rápidamente la vista.
Las paredes de cristal de las oficinas ejecutivas no ocultaban mucho. Probablemente habían visto algo de la conversación. Volví a mi escritorio. Abrí mi portátil. Miré las diapositivas que había perfeccionado durante semanas. Y por primera vez en 7 años trabajando en esta empresa, me pregunté qué demonios estaba haciendo ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Intentando encontrarle sentido. Intentando convencerme de que quizás Richard tenía un punto, que quizás yo estaba exagerando, que quizás esto no era lo que parecía. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Marcus con esa sonrisa condescendiente. Y las palabras de Richard resonaban como un eco: necesitamos proyectar autoridad técnica masculina. No. Eso no fue lo que dijo exactamente. Pero fue lo que quiso decir. A las 3 de la mañana me levanté y me preparé un té. Me senté frente a la ventana de mi apartamento y pensé en cómo había llegado hasta aquí. 7 años atrás, cuando entré en esta empresa, éramos 30 empleados trabajando en una oficina que compartíamos con una startup de marketing digital. Yo era la única mujer en el equipo técnico. Me contrataron como ingeniera junior, a pesar de que tenía un máster y 3 años de experiencia previa. Me dijeron que era porque la empresa era pequeña y no podían permitirse salarios senior. Acepté porque necesitaba el trabajo y porque creía en el proyecto. Durante esos primeros 2 años trabajé el doble que cualquiera. Llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Los fines de semana respondía correos y solucionaba emergencias. Cuando algún cliente tenía un problema técnico a medianoche, yo era quien tomaba el portátil y se ponía a investigar hasta encontrar la solución. Nadie me lo pedía explícitamente. Pero había una expectativa silenciosa. Si querías que te tomaran en serio en este mundo, tenías que demostrar constantemente que eras 2 veces mejor que los hombres a tu lado. El proyecto de Global Retail llegó hace año y medio. Era una bestia. Una empresa minorista con operaciones en 18 países, sistemas heredados que llevaban décadas en funcionamiento, y una necesidad urgente de modernizar toda su infraestructura tecnológica. Querían migrar a la nube, pero no tenían ni idea de cómo hacerlo sin paralizar sus operaciones. Richard me llamó a su oficina. Este es grande. Si lo hacemos bien, cambiamos el tamaño de la empresa. Si lo hacemos mal, probablemente nos hundimos. ¿Puedes liderarlo? Por supuesto que podía. Pasé 3 meses solo en la fase de diseño. Reuniones interminables con el equipo de Global Retail, analizando cada sistema, cada dependencia, cada punto de fallo potencial. No podíamos simplemente levantar sus aplicaciones y moverlas a servidores en la nube. Teníamos que rediseñar la arquitectura completa para que fuera escalable, resiliente, segura. Había noches en las que me despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, preguntándome si había considerado todos los escenarios. ¿Qué pasaba si fallaba la conexión entre Europa y Asia durante el pico de ventas navideñas? ¿Qué pasaba si un ataque de seguridad comprometía los datos de millones de clientes? El peso de esa responsabilidad era aplastante. Pero lo hice. Diseñé un sistema distribuido con redundancia en 4 regiones geográficas. Implementé protocolos de seguridad que superaban los estándares de la industria. Automaticé procesos que antes requerían intervención manual constante. Y lo más importante, diseñé una estrategia de migración que nos permitía mover todo en fases, sin interrumpir ni un solo día de operaciones. La migración llevó 8 meses. 8 meses de trabajo intenso, de coordinación con equipos en diferentes zonas horarias, de solucionar problemas que nadie había anticipado. Hubo momentos de pánico. Hubo noches sin dormir. Hubo un fin de semana en el que todo el sistema estuvo a punto de colapsar por un error de configuración que nadie había detectado en las pruebas, y yo pasé 40 horas seguidas despierta hasta encontrar la solución. Pero lo logramos. Global Retail estaba ahora operando en una infraestructura moderna, flexible, preparada para crecer. Sus costos operativos habían bajado un 32%. Su velocidad de procesamiento había aumentado 4 veces. Y no habían tenido ni un solo minuto de tiempo fuera de servicio durante toda la migración. El circuito de Global Retail, un hombre llamado David Chen, me escribió un correo personal cuando terminamos. En mis 20 años en esta industria, nunca había visto una migración ejecutada con este nivel de precisión. Has hecho algo extraordinario.
Gracias. Imprimí ese correo y lo guardé en un cajón de mi escritorio. En los días difíciles, cuando sentía que mi trabajo era invisible, lo sacaba y lo releía. Ahora ese logro iba a ser presentado por Marcus en el escenario más importante de nuestra industria. Marcus, que no había escrito ni una línea de código en todo el proyecto. Marcus, que se había unido al equipo en los últimos 3 meses, cuando todo el trabajo duro ya estaba hecho. Marcus, cuya única contribución había sido hacer 2 llamadas con el cliente para alinear expectativas estratégicas, algo que básicamente significaba repetir lo que yo ya había explicado, pero usando más palabras corporativas. Y sin embargo, él era quien tenía presencia ejecutiva. Él era quien proyectaba autoridad técnica. Terminé mi té frío y volví a la cama. Esta vez no intenté dormir. Me quedé mirando la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza. No era frustración. Era claridad. Claridad absoluta sobre quién era yo en esta empresa. Sobre qué valor tenía mi trabajo para ellos. Sobre qué futuro me esperaba si me quedaba. Envié las diapositivas y las notas técnicas a Marcus a las 9:40 de la noche. No escribí ningún mensaje personal. Solo el correo formal, adjunto el material solicitado. Saludos. Al día siguiente llegué a la oficina a mi hora habitual. Richard pasó por mi escritorio a media mañana. Gracias por tu profesionalismo con esto, dijo, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer que no había montado una escena. Marcus está revisando el material. Si tiene dudas técnicas, ¿puedes estar disponible para responder? Por supuesto. Profesional. Esa era la palabra. Mantente profesional. No dejes que vean que estás rota por dentro. Marcus me escribió esa tarde con una lista de preguntas. Algunas eran razonables. Otras demostraban que no había entendido conceptos básicos del proyecto. Le respondí con paciencia, explicando cada punto como si estuviera enseñando a un estudiante. Él respondió, genial, gracias. Eres una estrella. No respondí. La conferencia era el jueves. Marcus volaba a San Francisco el miércoles por la mañana. Richard también iba, junto con otros 2 ejecutivos. Yo me quedaría en la oficina, supuestamente manteniendo las operaciones mientras ellos disfrutaban de 3 días de networking, cenas elegantes y presentaciones en escenarios con luces profesionales. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero el prefijo era del área de San Francisco. ¿Hola? Hola, ¿hablo con Sara Méndez? Sí, soy yo. Habla David Chen, de Global Retail. Disculpa que te llame directamente. Conseguí tu número a través del directorio corporativo. Mi estómago dio un vuelco. David Chen. El circuito del cliente. El hombre que había supervisado personalmente todo el proyecto de migración. David, hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Acabo de recibir el programa actualizado de TechCloud Summit. Veo que han cambiado el presentador de nuestro caso de estudio. Ahora aparece un tal Marcus Williams. ¿Hay algún problema? ¿No vas a estar tú en el panel? Ahí estaba. La pregunta directa. Podía mentir. Podía decir que era un cambio logístico, que yo tenía otro compromiso, que Marcus tenía más experiencia en presentaciones. Podía proteger a mi empresa, mantener la imagen profesional, tragarse la humillación y seguir adelante. O podía decir la verdad. No voy a estar. Hubo un cambio de último minuto en la decisión sobre quién debía presentar. Silencio al otro lado de la línea. ¿Un cambio de último minuto? ¿Por qué? Tendrías que preguntarle a mi jefe. Te estoy preguntando a ti. Respiré profundo. La explicación oficial es que Marcus tiene más presencia ejecutiva para este tipo de eventos. ¿Presencia ejecutiva? La voz de David sonaba incrédula. Sara, tú diseñaste todo nuestro sistema. Tú lideraste cada fase de la migración. Tú fuiste quien nos sacó de 2 crisis potenciales que podrían haber costado millones. ¿Y ahora me dices que alguien que ni siquiera estuvo en las trincheras va a pararse en un escenario a contar nuestra historia? Esa es la decisión que se tomó. ¿Te preguntaron tu opinión? No. ¿Te dieron alguna razón real? Me dijeron que necesitaban proyectar una imagen de autoridad técnica. Otro silencio. Más largo esta vez. Entiendo. Su voz había cambiado.
Había pasado de la sorpresa a algo más frío, más calculado. Gracias por tu honestidad, Sara. Te dejo trabajar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiéndome fuerte. No sabía qué acababa de pasar exactamente, pero algo me decía que esa conversación iba a tener consecuencias. El jueves por la mañana, mientras Marcus estaba en San Francisco preparándose para su gran momento, yo estaba en mi escritorio revisando correos rutinarios cuando entró una notificación de LinkedIn. Era un mensaje de David Chen. Sara, necesito hablar contigo sobre una oportunidad. ¿Tienes tiempo para una llamada privada hoy? Miré la hora. En San Francisco eran las 7 de la mañana. David debía estar despierto desde temprano. Respondí, puedo hablar ahora si te va bien. Mi teléfono sonó 30 segundos después. Sara, voy a ser directo. Lo que está pasando con esta presentación es inaceptable. He hablado con nuestro equipo ejecutivo esta mañana. Vamos a pausar todas las conversaciones sobre la renovación del contrato hasta que tengamos claridad sobre cómo tu empresa valora realmente a las personas que hacen el trabajo. Me quedé sin palabras. David, yo no quiero causar problemas. Tú no estás causando problemas. Ellos lo están haciendo. Y además de eso, quiero hacerte una oferta. Estamos creando una nueva posición, Head of Cloud Architecture. Sería el rol técnico más senior en nuestro equipo de tecnología, reportando directamente a mí. Salario base de $240,000, más equity y bonos de rendimiento. Quiero que seas tú. El mundo se detuvo por un momento. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo el trabajo que mereces, con el reconocimiento que mereces, en una empresa que sabe valorar el talento cuando lo ve. No necesito tu respuesta ahora. Pero piénsalo. Piensa si quieres seguir trabajando para personas que te hacen invisible, o si quieres construir algo significativo con nosotros. Yo necesito procesarlo. Por supuesto. Mi asistente te enviará los detalles formales. Y Sara, una cosa más. A las 3 de la tarde hora del Pacífico, tu colega va a presentar en el escenario principal. Yo voy a estar en primera fila. Y cuando termine, voy a hacer una pregunta pública. Quiero que veas la transmisión en vivo si puedes. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada, aturdida, intentando procesar lo que acababa de pasar. A las 6 de la tarde, hora del este, abrí la transmisión en vivo de TechCloud Summit en mi computadora. Marcus estaba en el escenario. Llevaba un micrófono de solapa y caminaba con confianza frente a una pantalla gigante que mostraba mis diapositivas. Mis diagramas. Mi trabajo. Habló durante 40 minutos. Usó todas las palabras correctas, todos los términos técnicos apropiados. Contó la historia de la migración como si la hubiera vivido él mismo. El público parecía impresionado. Cuando terminó, abrieron el turno de preguntas. David Chen levantó la mano. Le pasaron un micrófono. Excelente presentación. Tengo una pregunta. Yo soy David Chen, circuito de Global Retail, el cliente del caso de estudio que acaban de ver. Marcus, ¿puedes explicarnos por qué la arquitecta principal que diseñó todo este sistema no está aquí presentando su propio trabajo? El silencio en el auditorio fue absoluto. Marcus tartamudeó. Bueno, hubo consideraciones logísticas. ¿Logísticas? David no lo dejó terminar. Porque según tengo entendido, ella estaba programada para presentar hasta hace 48 horas. Y según tengo entendido, la única razón por la que no está aquí es porque alguien decidió que un hombre proyectaba mejor autoridad técnica que la mujer que hizo el trabajo real. La cámara captó las caras del público. Sorpresa. Incomodidad. Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí. Richard se levantó de su asiento en las primeras filas. Intentó intervenir. David, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido. David se puso de pie, todavía con el micrófono. Y quiero que todos en esta sala sepan que Global Retail no va a renovar su contrato con una empresa que trata a sus empleados más talentosos como peones invisibles. Gracias. Se fue del auditorio. La transmisión mostró a Marcus, paralizado en el escenario, sin saber qué decir. Mostró a Richard, pálido, intentando salir tras David. Mostró al moderador del evento, claramente incómodo,
intentando pasar a la siguiente pregunta. Cerré la transmisión. Y sonreí. Richard me llamó a las 7:30 de la noche. Yo estaba en mi apartamento, todavía procesando lo que había visto. Todavía intentando creer que realmente había pasado. No respondí la llamada. Me escribió un mensaje: necesitamos hablar. Urgente. No respondí el mensaje. A las 8 me llamó de nuevo. Esta vez contesté. Sara, ¿qué demonios hiciste? Su voz temblaba entre la rabia y el pánico. No hice nada. ¿No hiciste nada? David Chen acaba de humillarnos públicamente frente a toda la industria. Canceló la renovación del contrato. ¿Y me dices que no hiciste nada? David me llamó ayer y me preguntó por qué no iba a presentar. Le dije la verdad. ¿Le dijiste? Sara, ¿tienes idea de lo que has provocado? Ese contrato vale casi $5 millones. Sin Global Retail, tenemos que despedir a un tercio del equipo. Quizás deberías haber pensado en eso antes de quitarme mi presentación. Esto no es un juego de venganzas. Hay trabajos en juego. Hay familias que dependen de esta empresa. Y aún así decidiste que tu ego era más importante que hacer lo correcto. Mi ego. Se rió con amargura. ¿Crees que esto tiene que ver con ego? Estaba intentando proteger la imagen de la empresa. Estaba tomando decisiones estratégicas. Tomaste una decisión sexista. Y ahora estás pagando las consecuencias. ¿Sexista? No seas ridícula. Esto nunca tuvo que ver con género. Entonces, ¿por qué Marcus? ¿Por qué alguien que no diseñó el sistema, que no lideró el proyecto, que apenas entiende la arquitectura técnica? ¿Qué tenía el que yo no tuviera, Richard? Silencio. Voy a preguntártelo de nuevo. Continué. ¿Qué tenía el que yo no tuviera? Esto es más complicado de lo que entiendes. No. Es muy simple. Él es hombre. Yo soy mujer. Y decidiste que eso importaba más que el mérito, la experiencia o el conocimiento. Lo llamaste presencia ejecutiva, pero ambos sabemos qué significaba realmente. Sara. Renuncio. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado. ¿Qué? Renuncio. Efectivo inmediatamente. Enviaré mi carta formal mañana por la mañana. No puedes renunciar. No ahora. Necesitamos. ¿Necesitan qué? ¿Necesitan que limpie el desastre que ustedes crearon? ¿Necesitan que convenza a David de que vuelva? No es mi problema. Sara, por favor. Seamos racionales. Sé que estás molesta, pero... No estoy molesta. Estoy completamente clara. Llevo 7 años dándolo todo por esta empresa. 7 años siendo invisible. 7 años esperando que alguien reconociera mi trabajo. Y la única vez que tuve la oportunidad de estar en un escenario, de mostrar lo que había construido, me lo quitaron porque no encajaba con la imagen que querían proyectar. Así que no, Richard. No voy a ser racional. No voy a quedarme aquí esperando a que pase lo mismo la próxima vez. Si renuncias, no te voy a dar referencias. No las necesito. Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Acababa de renunciar al trabajo que había definido mi vida durante 7 años. Acababa de quemar un puente que no tenía manera de reconstruir. Y aún así, me sentía extrañamente libre. Mi teléfono vibró. Era un correo de David Chen. Vi tu conversación transmitida en vivo antes de que cortaran la señal. Espero que hayas disfrutado el espectáculo tanto como yo. La oferta sigue en pie. De hecho, mejoro la oferta. Equity adicional y un presupuesto de $2 millones para formar tu propio equipo. Piénsalo. Leí el correo 3 veces. $240.000 base. Equity. Presupuesto de 2 millones para formar un equipo. Un rol senior reportando directamente al circuito. Todo lo que me habían negado en mi empresa actual, todo lo que había trabajado durante años para ganar, todo lo que había rogado en silencio que alguien reconociera, estaba ahí. Ofrecido. Real. ¿Por qué dudaba? Porque renunciar era aterrador. Porque cambiar era aterrador. Porque una parte de mí todavía se aferraba a la idea de que quizás, si me quedaba, si demostraba mi valor una vez más, si trabajaba un poco más duro, si era un poco más paciente,
quizás las cosas cambiarían. Pero esa parte estaba equivocada. Ya lo sabía. Respondí el correo de David. Acepto. ¿Cuándo puedo empezar? Su respuesta llegó 5 minutos después. ¿Qué tal el lunes? Los siguientes días fueron un torbellino. Escribí mi carta de renuncia formal. 2 párrafos cortos, profesionales, sin drama. No mencioné el incidente de la conferencia. No mencioné el sexismo. Solo agradecí la oportunidad y notifiqué mi decisión de seguir adelante. Richard intentó llamarme 4 veces más. No respondí ninguna de sus llamadas. El equipo de recursos humanos me escribió pidiendo una reunión de salida. Respondí que no tenía nada más que añadir y que enviaría mi equipo de empresa por correo. Marcus me escribió un mensaje por LinkedIn. Oye, lamento cómo se desarrollaron las cosas. Nunca fue mi intención causar problemas entre tú y la empresa. No respondí. ¿Qué podía decir? No te preocupes por robar mi presentación y contribuir a un sistema que me hizo invisible durante años. No valía la pena mi energía. Algunos compañeros me escribieron en privado. Mensajes de apoyo. Mensajes diciendo que siempre habían pensado que yo merecía más reconocimiento. Mensajes diciendo que ellos también estaban considerando irse. Uno de ellos, una ingeniera junior llamada Priya con quien había trabajado en varios proyectos, me escribió: «Eres mi héroe. Gracias por no quedarte callada». Ese mensaje me hizo llorar. Porque todo ese tiempo, mientras yo había estado luchando en silencio, sintiéndome sola, preguntándome si estaba exagerando o siendo demasiado sensible, otras personas lo habían visto. Otras personas lo habían sentido también. Pero el sistema funciona así. Te hace sentir que estás sola. Te hace dudar de tu propia percepción. Te hace creer que si tan solo trabajaras un poco más duro, si tan solo fueras un poco más complaciente, si tan solo no causaras problemas, las cosas mejorarían. Es mentira. Las cosas no mejoran porque te quedes callada. Mejoran cuando te vas. El viernes por la tarde recibí un correo del CEO de mi antigua empresa. Un hombre llamado Thomas que en 7 años me había dirigido la palabra exactamente 3 veces. Sara, lamento profundamente cómo se manejó la situación con la conferencia. No estaba al tanto de las circunstancias hasta que David Chen me contactó personalmente. Me gustaría hablar contigo sobre cómo podemos rectificar esto. Podemos reunirnos. Rectificar. Esa palabra. Como si pudieras rectificar años de ser ignorada. Como si pudieras rectificar el mensaje implícito de que tu trabajo solo valía cuando lo presentaba a otra persona. Como si pudieras rectificar el daño de saber que tu empresa te veía como un recurso técnico útil pero no como una líder digna de representarla públicamente. Respondí: gracias por contactar. Ya he aceptado otra posición. Les deseo lo mejor. Thomas respondió en menos de 5 minutos. Entiendo tu decisión. Si en algún momento reconsideras, tendrás una puerta abierta aquí. Has sido un activo invaluable para esta empresa. Un activo invaluable. Durante 7 años fui un activo invaluable. Pero no lo suficientemente valiosa para defender. No lo suficientemente valiosa para respetar. Cerré el correo y no volví a abrirlo. Mi primer día en Global Retail fue un lunes soleado de abril. Llegué a las oficinas en el centro de la ciudad, un edificio de vidrio de 20 pisos con el logo de la empresa brillando en la entrada. David me estaba esperando en el lobby. Bienvenida oficialmente, dijo, estrechando mi mano. ¿Lista para conocer a tu equipo? Mi equipo. Esas palabras todavía sonaban irreales. David me llevó al piso 18. Había una sala de conferencias reservada donde me esperaban 6 personas. Ingenieros, arquitectos de sistemas, especialistas en seguridad. Todos senior. Todos con años de experiencia. Todos ellos reportarán a ti, dijo David. Tú tendrás la autoridad final sobre todas las decisiones técnicas relacionadas con nuestra infraestructura cloud. Mi única condición es que me mantengas informado y que construyas algo extraordinario. Pasé esa primera semana conociendo al equipo, revisando sistemas, identificando oportunidades de mejora. Era extraño estar en una posición donde mi opinión no solo era escuchada, sino buscada activamente. Donde la gente me hacía preguntas y realmente esperaba mi respuesta.
donde nadie cuestionaba mi autoridad o mi conocimiento. La segunda semana, David me invitó a una reunión con el equipo ejecutivo completo. Quiero que presentes tu visión para los próximos 2 años, me dijo. Sin filtros. Dime qué necesitas, qué quieres construir, y cómo vamos a diferenciarnos técnicamente de nuestra competencia. Preparé una presentación de 60 diapositivas. Mostré análisis detallados. Propuse inversiones agresivas en automatización e inteligencia artificial. Sugerí reestructurar completamente cómo manejábamos los datos de clientes. Al final de la presentación, el CEO me hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementar todo esto? 18 meses y contratamos rápido y tenemos los recursos necesarios. Tienes aprobación total. Contrata a quien necesites. David te dará acceso al presupuesto. Así de simple. Nadie cuestionó mi plan. Nadie sugirió que necesitaba más experiencia. Nadie me pidió que moderara mis ambiciones o que esperara a que alguien más validara mi visión. Solo dijeron, hazlo. 3 meses después de empezar en Global Retail, vi un artículo en una publicación de la industria. La caída de un gigante del software. Como una empresa perdió a su cliente más grande por no valorar a su talento. El artículo detallaba todo. La conferencia. La pregunta pública de David. Mi renuncia. El colapso del contrato. Las consecuencias financieras para mi antigua empresa. Habían tenido que despedir a 40 empleados. Habían perdido 3 clientes adicionales que habían visto las noticias y decidido no querer asociarse con una empresa con esa reputación. Richard había sido reubicado a un rol sin autoridad directa. Marcus había renunciado 2 meses después de todo el escándalo. Leí el artículo y no sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí tristeza. Tristeza por todas las personas talentosas que habían perdido sus trabajos por las malas decisiones de sus líderes. Tristeza por un sistema que seguía permitiendo que estas cosas pasaran. Pero también sentí esperanza. Porque el artículo terminaba con una sección sobre mí. Sobre mi nuevo rol. Sobre cómo Global Retail me había dado la oportunidad que mi antigua empresa me negó. Y terminaba con una cita de David Chen. El verdadero liderazgo no tiene género. Tiene competencia, visión y carácter. Sara tiene las 3 cosas. Y cualquier empresa que no pueda ver eso, se merece perder el talento que tiene. 6 meses después de empezar en Global Retail, me invitaron a presentar en TechCloud Summit. Esta vez como keynote speaker. David recibió el correo de invitación y me lo reenvió con una nota. Creo que conoces este evento. ¿Te interesa? Me tomó exactamente 3 segundos responder. Sí. Preparé esa presentación con el mismo cuidado que había preparado la anterior. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba presentando mi propio trabajo, bajo mi propio nombre, con el respaldo total de una empresa que me valoraba. El día de la conferencia, cuando subí al escenario y vi el auditorio lleno, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. No estaba nerviosa. No estaba asustada. Estaba lista. Hablé durante 50 minutos sobre innovación en arquitectura cloud. Sobre cómo habíamos transformado los sistemas de Global Retail. Sobre los desafíos técnicos que habíamos superado. Sobre la visión que estábamos construyendo. Y cuando terminé, el auditorio se puso de pie. Un standing ovation. No porque fuera mujer. No por la historia dramática detrás de cómo llegué allí. Sino porque había compartido conocimiento valioso. Porque había demostrado expertise real. Porque había ganado ese aplauso. Después de la presentación, varias personas se acercaron. Ingenieras jóvenes que me dijeron que yo era una inspiración. Ejecutivos que me preguntaron si estaría interesada en roles de consultoría. Reclutadores con ofertas tentadoras. Pero la conversación que más recuerdo fue con una mujer de unos 30 años que se acercó al final, cuando casi todos se habían ido. Soy Priya, dijo. Trabajamos juntas hace 1 año. En tu antigua empresa. La reconocí inmediatamente. La ingeniera junior que me había escrito aquel mensaje llamándome su héroe. Priya, ¿qué haces aquí? Renuncié 3 meses después de que te fueras. Tu historia me hizo darme cuenta de que yo también merecía mejor. Ahora trabajo en una startup y estoy liderando mi primer proyecto grande.
Me abrazó. Gracias por mostrarme que era posible. Ahí, en ese momento, entendí algo fundamental. Esto nunca fue solo sobre mí. Nunca fue solo sobre una presentación robada o un contrato perdido o una renuncia dramática. Fue sobre todas las mujeres que trabajan el doble y reciben la mitad del reconocimiento. Sobre todas las personas que son extraordinarias en lo que hacen pero invisibles en los espacios que importan. Sobre todos los que se preguntan si están exagerando, si están siendo demasiado sensibles, si deberían quedarse callados. La respuesta es no. No estás exagerando. No eres demasiado sensible. Y definitivamente no deberías quedarte callada. Han pasado 2 años desde que renuncié a mi antigua empresa. Global Retail ha crecido un 40% en ese tiempo. Hemos lanzado productos nuevos. Hemos expandido operaciones a 8 países adicionales. Y todo está construido sobre la infraestructura que mi equipo y yo diseñamos. Me ascendieron a VP of Technology hace 6 meses. Ahora tengo un equipo de 50 personas bajo mi responsabilidad. 32 de ellas son mujeres o personas de grupos subrepresentados en tecnología. No porque tenga cuotas, sino porque busco talento sin prejuicios. Porque evalúo capacidad, no presencia ejecutiva. Porque sé lo que se siente ser invisible y nunca voy a hacer que alguien en mi equipo pase por eso. La semana pasada me invitaron a dar una charla en una universidad sobre liderazgo en tecnología. Una estudiante levantó la mano al final. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste la situación? ¿Alguna vez piensas que deberías haber sido más diplomática? Lo pensé antes de responder. No. Porque la diplomacia solo funciona cuando la otra parte está dispuesta a escuchar. Yo había sido diplomática durante 7 años. Había trabajado más duro que nadie. Había demostrado mi valor una y otra vez. Y aún así me hicieron invisible. A veces, la única manera de cambiar el sistema es salirte de él y mostrarles lo que perdieron. ¿Pero no tuviste miedo? ¿De renunciar sin tener algo seguro? Tuve terror. Pero tuve más miedo de quedarme y despertar en 10 años dándome cuenta de que había pasado mi carrera esperando que alguien más me diera permiso para brillar. La estudiante asintió. Después de la charla, me escribió un correo. Gracias por ser honesta sobre el miedo. Todos los pickers de éxito siempre hacen que parezca fácil. Pero tú admitiste que fue aterrador y lo hiciste de todas formas. Eso me da esperanza. Guardé ese correo. Porque eso es lo que quiero que la gente entienda de esta historia. No fue fácil. No fue un triunfo limpio y cinematográfico. Hubo noches de insomnio. Hubo momentos de duda. Hubo miedo real de haber arruinado mi carrera. Pero valió la pena. No porque ahora tenga un título impresionante o un salario alto o equity que vale millones y la empresa sale a bolsa. Valió la pena porque recuperé algo que había perdido en esos 7 años de invisibilidad. Recuperé mi voz. Recuperé mi sentido de valor propio. Recuperé la certeza de que mi trabajo, mi conocimiento, mi experiencia, tienen valor real. Y nadie puede quitarme eso. A veces pienso en Richard. En Marcus. En mi antigua empresa. Me pregunto si aprendieron algo. Si cambiaron. Si otras mujeres en esa empresa ahora son tratadas diferente. No lo sé. Y honestamente, ya no es mi responsabilidad saberlo. Mi responsabilidad ahora es construir algo mejor. Es asegurarme de que las personas en mi equipo nunca se sientan como yo me sentí. Es crear espacios donde el talento es reconocido sin importar cómo se ve, cómo suena, o qué género tiene. Ese es mi legado. No la presentación que me robaron. No el contrato que se perdió. No la empresa que colapsó. Sino las personas que vieron mi historia y decidieron que ellas también merecían mejor. Las carreras que se salvaron porque alguien tuvo el valor de irse. Los equipos que ahora son mejores porque alguien decidió que la meritocracia debía ser real, no solo una palabra bonita en una misión corporativa. Eso es lo que importa. Y si estás leyendo esto ahora, si estás en una situación similar, si te sientes invisible, si tu trabajo está siendo ignorado o robado o minimizado, quiero que sepas algo. No estás loca. No estás exagerando. Y definitivamente no estás sola. Tienes opciones. Quizás no las ves ahora. Quizás parecen aterradoras. Pero existen. Y mereces estar en un lugar que vea tu valor. Que reconozca tu trabajo.
Que te dé el espacio para brillar. No porque seas mujer. No porque necesites un favor. No porque alguien esté siendo caritativo contigo. Sino porque eres extraordinaria en lo que haces. Y eso debería ser suficiente. Siempre debería ser suficiente.